Señores, bueno, el pastor Otilio Román ya está con nosotros. Pastor, qué bueno que nos acompañas en esta mañana. Saludos, Jesús, muy buenos días, muchas bendiciones para ti. He estado escuchando lo que has estado compartiendo en los últimos minutos. Yo tenía un profesor de humanidades que decía que eso era extracto de hígado de bacalao puro, sin contaminación ninguna. Excelente. A la gloria de Dios. Es grato, Jesús, estar aquí contigo. Muy buenos días. Saludos a toda nuestra gente que ahí día tras día, de lunes a viernes, está conectado a Tertu Hablemos. Es grato y mi privilegio estar aquí contigo. Es nuestro gozo, pastor, y continuar con usted aprendiendo a desarrollar nuestros sermones y viéndonos en el espejo y viéndonos en ese espejo de la palabra y mirándonos desde esa experiencia del predicador frente al espejo de la iglesia, frente al espejo de uno mismo. Oye, me parece que esta mañana nuevamente será una mañana poderosa. Óigame, comparta esto porque lo que el pastor Otilio trae es poderosa, pero poderosa experiencia. Adelante, pastor. Bueno, Jesús, la semana pasada estábamos trabajando la temática del predicador frente a sí mismo y estábamos utilizando de base la expresión del apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo. Esa es una expresión que, como comento aquí, viene del griego epecho, que transmite la idea de prestar atención u observar algo con mucho cuidado. El contexto un poquito más amplio de ese capítulo 4 de Timoteo, Pablo le está hablando a este joven pastor acerca de, le está levantando bandera sobre varios elementos en este capítulo 4. El primero de ellos, arrancando el verso número 1, Pablo le está hablando acerca de los postreros tiempos en donde habrá gente que va a apostatar de la fe. Por ahí introduce el concepto de la temática de tener cuidado con esas enseñanzas parecidas al evangelio, pero que no son evangelio. Y Pablo comienza a darle estas exhortaciones al apóstol, a Timoteo, y es interesante que dentro de esas recomendaciones, Pablo comienza a hablarle acerca de la persona de él. Y me está raro, ¿verdad? Es interesante porque él le está hablando la temática del cuidado que debe tener con relación a las enseñanzas erróneas y de momento introduce la persona de Timoteo y mezcla la doctrina del evangelio, la doctrina verdadera, contrarrestándola con las doctrinas falsas, la mezcla con la persona del joven pastor Timoteo, al punto que en ese verso número 16, la primera expresión está en cuidado de ti mismo, pero luego añade y de la doctrina. Así que es un enlace entre cuidarse él como persona, como pastor, y a la misma vez desde el cuidado que tiene de sí mismo, entonces cuidar la doctrina. Como que hay un orden en este elemento. Nosotros hemos estado trabajando el concepto del cuidado de sí mismo. No hemos trabajado la cuestión de y de la doctrina. Entonces, este cuidado, pienso yo que incluye cuidado físico, cuidado emocional, cuidado de las relaciones, cuidado espiritual, una serie de cuidados, ¿verdad? Así que partimos de ahí para continuar, para concluir este tópico del cuidado de uno mismo, del predicador frente a sí mismo, para afirmar que todo predicador entonces debe vivir en un continuo proceso de autoanálisis. Es un confrontarse con su personalidad, incluidos los lados oscuros que todos tenemos como ser humano.
es mirar mis logros, mis fracasos y evaluar mis capacidades y mis limitaciones. En ese autoanálisis, esa introspección, una vez hago ese mirar, ese confrontar, entonces vienen unos resultados. Yo tengo que aceptar los resultados como parte de mi personalidad. Entonces, al yo identificar en ese autoanálisis aquellos puntos que son débiles, debo procurar cómo los voy a mejorar, ¿verdad? Y cómo voy a fortalecer los que son puntos fuertes como mi persona. Este ejercicio debe ser un ejercicio con mucha honestidad, porque si el predicador no es sincero consigo mismo, no lo va a poder ser con la congregación a la que le está ministrando en ese contexto. Hay un autor del libro Ponga orden en su mundo interior, el doctor Gordon MacDonald, que él habla de un concepto que él llama el cultivo del huerto. Y el doctor MacDonald compara el centro de la espiritualidad del hombre con un huerto. La espiritualidad, el interior del ser humano con un huerto. Y hablando del ministro, él dice que ese huerto es el sitio donde el Espíritu de Dios viene a revelarse, a compartir sabiduría, a confirmar o a reprender. Viene a suministrar aliento. En ese huerto, en el interior, en el centro del ministro, el Espíritu Santo viene para dar aliento, para dar dirección y para dar guía. La visión que el Espíritu Santo pone en nosotros la pone en el huerto, ¿verdad? Entonces, cuando dicho huerto está debidamente ordenado, dice MacDonald, constituye un lugar tranquilo. No hay agitación, no hay ruido, no hay contaminación, no hay confusión, hay orden en ese huerto, ¿no? Así que poner orden en el huerto, en la dimensión espiritual de nuestro mundo interior, Gordon lo llama la horticultura espiritual, ¿no? Es la manera como le da. Entonces, es el cuidadoso cultivo de la tierra de nuestro espíritu, de nuestras emociones, ¿no? Es donde el hortelano remueve el suelo, arranca las malezas, plantea el uso de la tierra, o planea el uso de la tierra, debo decir, planta semillas, riega y abona. Y es donde se disfrutan de las cosechas resultantes. Así que Gordon está mirando la interioridad nuestra, el contexto nuestro como ministros, como un huerto. Y la importancia de que cada ministro cultive ese huerto. El huerto interior, cuando está cultivado, se convierte entonces en un lugar delicado. Y si no se le conserva como es debido, dice MacDonald, entonces pronto va a estar lleno de maleza extraña, ¿verdad? Es una metáfora tomada de la tierra, de la siembra, ¿verdad? Del cultivo de la tierra, ¿no? Y de lo que se siembra en ella. Entonces hay una expresión de Gordon interesantísima que él dice, si permitimos que nuestro interior se desordene, si no lo cultivamos, si se llena de maleza extraña, dice Gordon, Dios no se pasea por huertos desordenados. Y por esta razón los huertos interiores que se descuidan son tenidos por vacíos, ¿no? Cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, lo que le está diciendo en palabras del doctor MacDonald es, Timoteo, cultiva tu huerto. Ten en orden tu huerto. Así que el predicador entonces debe poseer un alto sentido de madurez emocional.
¿verdad? Porque esa madurez emocional va a implicar una habilidad para mantener equilibrio en los momentos de tensión, ¿verdad? Y un ejemplo aquí interesante, muy simple, ¿verdad? ¿En qué momento es que nosotros vemos lo que hay dentro del tubo dental? Cuando le ponemos presión al tubo de la pasta dental, sale lo que está dentro. ¿Sí? Así que en los momentos de tensión es cuando tiende a salir lo que hay realmente dentro de nosotros. Y como lo que hay dentro de nosotros, lo que hay en ese huerto interior tiene, ¿verdad?, debilidades, tiene vulnerabilidades, tiene fortaleza. Volvemos a la ventana de Johari, ¿verdad? Entonces, yo debo tener madurez emocional, mental, para poder manejar correctamente mi mundo interior. Nunca debemos usar el púlpito como una válvula de escape emocional para, ¿verdad?, proyectar una predicación, ¿verdad?, que de alguna manera dé señales de desestabilidad, ¿no? Y esto es así porque la predicación es un anuncio de la obra de Cristo. Y el primer testigo de esa obra de Cristo es el predicador. A veces pensamos, tal vez pueden ser pocas, pero a veces pensamos, o hay quien pueda pensar, bueno, yo tengo la palabra de Dios para la gente. No, lo que nosotros entendemos que la palabra de Dios va a reconstruir en la gente, también lo va a reconstruir en mí. Así que mi predica es el resultado de una experiencia personal, viva, dinámica con Dios. Porque aquel que predica el Evangelio, Jesús, necesita experimentarlo primero. Porque lo contrario es contradecir lo que estamos anunciando. La eficacia de lo que anunciamos depende de la convicción con que lo hacemos. Y desde esa plataforma es que el predicador se lanza. Por ello, el predicador, parte de su oficio, ¿verdad?, de su encuentro con Dios. Y es un encuentro entre Dios y el predicador, ¿verdad? Lo que llamamos el primer momento sagrado. Es el punto de partida para la predicación. Entonces, en ese encuentro, ¿verdad?, ocurre el encuentro del predicador con su vocación y consigo mismo, en ese encuentro con Dios, ¿verdad? En ese primer momento, porque a Dios primero se le experimenta, luego se le anuncia. La gran pregunta, ¿verdad?, ¿qué viene primero? Si mi práctica teológica o si mi encuentro con la teología, ¿verdad? Ese encuentro con Dios viene en cierta medida primero, ¿verdad? Así Pastor, que, pastor, sí, Jesús. permítame interrumpirle por un momento. Quiero enunciarle a nuestra gente, siga compartiendo esto. Hay muchas personas conectadas, pastor. Estamos disfrutando de un extraordinario tema y de una presentación exquisita, ciertamente de cómo nosotros en la vida del pastor como predicador, el pastor Otilio Román está haciendo un despliegue fabuloso de ciertamente esta información. Hay gente, mucha gente conectada con nosotros. Recuerda compartirlo, dale share a esta transmisión. El pastor Rolando Pabellón nos dice que esto significa que cuando no estamos bien emocionalmente, no estamos listos para el púlpito. Debemos hacer un alto, aunque sintamos la presión por la responsabilidad de predicar. Claramente, estoy de acuerdo con el pastor, ¿verdad? Y de nuevo, volvemos a establecer lo que establecimos la semana pasada. No busca, no tiene el fin nuestro diálogo de que nos autoflagelemos, ¿verdad?, como predicadores, ¿verdad? Que no tiene el fin de que nos descalifiquemos. Claro. Tiene el fin de que nos miremos por dentro. Y que desde nuestro mundo, nosotros, ¿verdad?,
El Espíritu Santo está ahí como un agente que ayuda extraordinariamente, ¿verdad? Así que esa relación entonces entre el predicador y el mensaje no es mecánica, no se da porque sí, ¿verdad? Y ahí ponemos el ejemplo de que como la limpieza del vaso representa el predicador, influye la pureza del líquido, habla del mensaje, el carácter del predicador afecta la pureza del mensaje. Claro. Entonces, la penúltima expresión donde dice que todo predicador trae su vulnerabilidad al púlpito desde nuestro mundo. Sin embargo, cómo yo manejo esa vulnerabilidad va a determinar el logro de mis metas como predicador, ¿verdad? En ese sentido, yo soy un ser humano, ¿verdad? Y desde esa plataforma de ser humano, entonces yo comparto la palabra del Señor. Así que cuando entrego el mensaje, ese mensaje busca retar algo, busca restaurar a alguien. En una ocasión dijimos que el mensaje apunta a algo y apunta hacia alguien. Así es. Aquí estamos diciendo que ese mensaje busca restaurar algo y busca restaurar a alguien. Y el predicador es el primer ejemplo de ello, ¿verdad? Así que un elemento importante, y me parece que Pablo plantea esto constantemente en las cartas pastorales, es yo tener definido no solamente el elemento emocional, de yo estar emocionalmente preparado en ese autoanálisis, ¿verdad? En esa introspección. Dentro de esa introspección, yo tengo que tener resuelto mi asunto de identidad vocacional. Es lo que llamamos Dios me llamó. Me gustó porque ahorita tú usabas una expresión cuando estabas comentando, invitando a la gente, ¿verdad? Los ministros a tener amigos, hágame su amigo si usted no tiene amigos. Decía, para esto yo me he preparado. Para esto Dios me llamó. Y la convicción con que tú lo decías armonizaba muy claramente con el verbo, ¿verdad? O sea, estar convencido de que Dios nos llamó. Esto sí es un elemento fundamental, ¿no? Ese convencimiento del mesianismo en este punto. Esto de sentirse seguro, de sentirse realizado, de que Dios me llamó, es importante, o nuestro mensaje va a carecer de vitalidad y de convicción, Así ¿verdad? es. Así es. Entonces, yo cierro esta parte planteando que un defecto aquí es fatal. Es fatal porque el primero que va a venir atacando mi inestabilidad en la convicción del llamado de Dios va a ser Satanás, que va a venir atacándome. Tú no fuiste llamado, ¿verdad? Me parece que cuando uno va a la Biblia y a los relatos bíblicos de aquellas historias donde hay un elemento de llamado de Dios, ¿verdad? Esto del llamado de Dios es un elemento del más allá por uno más grande que nosotros, que no hay manera de explicarlo, Jesús. ¿Cómo se explica que una persona con un futuro dominante en cualquier carrera secular de la vida renuncia a ello porque Dios lo escoge para estar detrás de un rebaño y detrás de un púlpito? No hay manera de explicarlo. Tanto es así que este concepto del llamado, esta práctica del llamado, ¿verdad? Este elemento de llamar, Dios no lo ha delegado en nadie. Él es el que llama. Así es. Y en ese proceso de yo analizar y hacer la introspección, debo tener resuelto, Dios me llamó, ¿verdad? En las Biblias, en las ocasiones donde hubo personajes que claudicaron en eso, Dios los llevó a repasar, Dios los llevó hacia el pasado, ¿verdad? Ese es el caso, por ejemplo, de Jacob. Cuando va en su camino, en su peregrinaje, ¿verdad? Va caminando, va con la bendición del Padre, va alcanzando logros. Cuando llega a la casa de su tío Labán, libro de Génesis, Dios lo prospera.
La bendición de Dios está con él. Sin embargo, Dios sabe que Jacob va caminando por la vida, pero dejó atrás capítulos inconclusos en su vida personal. Y cuando está en la cúspide de su éxito en la casa de Labán, mirando el próximo paso, Dios le dice, regresa a la casa de tus padres. Tú y yo tenemos que resolver asuntos inconclusos allá. Es como si Dios le estuviera diciendo, yo tengo cosas hermosas para ti, pero hay cosas que todavía en ti no están resueltas. Es un detente. Y yo creo que nosotros como predicadores tenemos que continuamente hacer ese detenernos, ¿verdad? Para examinar lo que hay dentro de nosotros, ¿verdad? Y pedirle al Señor que desde su presencia fortalezca lo que nosotros somos para desde ahí lanzarnos a la extraordinaria misión de compartir el Evangelio. Jesús. Wow. Sin lugar a dudas, una presentación poderosa, pastor. Nos escribe por acá Miguel Ramos y nos dice, esta palabra nos reta a autoexaminarnos. Alguien dijo, no se puede dar de lo que no se ha adquirido. Ángel Cartagena Bernardi nos dice, amén a eso. Así la palabra no se usa para herir. Julio Garay nos dice poderosa palabra. También Miguel Ramos nos dice poderosa palabra. La pastora Lynn Hernández nos dice muy cierto, el púlpito es una plataforma para hablar la palabra de Dios, no una tarima para descargar nuestras frustraciones con otros. Pastor Julio Garay nuevamente nos escribe, nos dice poderosa palabra. Sin lugar a dudas, Pastor Otilio, hoy mirando y escuchando de manera detenida lo que usted nos está presentando, yo concuerdo con Miguel Ramos, el pastor Miguel Ramos desde Pensilvania, donde ciertamente esto es una manera de nosotros podernos mirar. Sí, tenemos que mirarnos y hacer una reflexión nosotros mismos. Yo he leído el libro de Gordon, de Ponga en Orden. Parte de mis libros para el doctorado he tenido que leer como 50 libros y parte de los libros que hay que leer es ese. Así que sin lugar a dudas son desafíos que los pastores debemos de hacernos y debemos hacernos de manera diaria. Y nota de Jesús que en el texto que usamos de base, ¿verdad? De Timoteo, ¿verdad? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La parte final de ese texto asusta. Porque Pablo dice, ten cuidado de ti mismo, y voy a leer el texto lico completo y de la doctrina. Le dice, persiste en ello. Usando una expresión de nuestro contexto, ¿verdad? No te quites. Te quite. Hazlo continuamente, ¿verdad? Claro, estamos hablando de un elemento de autointrospección, ¿verdad? De autoanálisis, pero en este análisis también uno puede traer al lado otros recursos que ayuden a uno. Ahí la importancia de tener amigos en el ministerio. Sí. Porque aparte de lo que yo pueda mirar en mí, ¿no? Si vamos a la ventana de Johari, recuerda que hay un espacio que se llama el yo ciego. Así es. Que es lo que otros ven de mí que yo no veo. Cuando yo tengo un buen compañero o compañera, cuando tengo alguien que me cuida pastoralmente, un amigo, ¿verdad? Yo puedo ir donde esa persona y no quiero que me acusen de falta espiritualidad. Dios es nuestro consejero por excelencia, pero aquí abajo de carne y hueso, alguien que le corra sangre por las venas. Ir donde. Entonces, esta introspección, este autoanálisis, este análisis puede darse en el contexto no solo mío, sino en el contexto de un buen compañero, ¿verdad? Un gran amigo, de un consejero, de un mentor que no puede. Entonces, Pablo le dice al final a Timoteo en este verso,
porque haciendo esto, haciendo que todo lo que menciona el capítulo 4, pero en el texto del capítulo 16, cuidándote a ti mismo y cuidando a los cristianos, Pablo le dice a Timoteo, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, sobre los que te oyeren, sobre salvar a los que te oyeren. Bueno, si tú nos das la autorización, la semana que viene hablamos entonces del predicador frente a su congregación, ¿verdad? Entonces, que yo, cuidándome a mí mismo, voy a salvarme de, y voy a salvar a los que me oyeren. O sea, cuidándome de mí mismo, yo cuido también de la iglesia. De esa relación, de esa dinámica del predicador frente a la iglesia, utilizando el texto de 1 Timoteo 4:15, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Si tú lo ves bien, comenzamos o conversamos la semana que viene. Eso apúntalo en el libro. El primero que voy a estar escuchando aquí, sentado escuchando, eso soy yo. Ciertamente esto para todos es de manera beneficiosa, claro, y sin lugar a dudas todos somos enriquecidos. Nos dice el pastor Héctor Pérez, hoy se predica más los gustos y placeres propios que el exponer el mensaje de la palabra. La pastora Omaira McNamee nos dice desde Panamá, esto es un regalo de Dios para nuestras vidas. Pastor, y es interesante porque esa visión de tener esos amigos y de tener gente que nos pueda ayudar. De hecho, yo tengo gente que yo les he preguntado, que me han escuchado predicar, yo les pregunto a esos buenos amigos, oye, ¿cómo se escuchó? ¿Se escuchó bien? ¿Cómo debería yo mejorar? Y ellos me dan sus recomendaciones. Los amigos que les recomiendan a uno. Mire que es tan importante tener amigos que el apóstol Pablo, la segunda carta a los Corintios, el capítulo 7, el verso 5 dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo tiempo fuimos atribulados de afuera, atribulados de afuera conflictos, por dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la llegada de Tito. Tito fue esa persona que cuando el apóstol lo vio, el apóstol dijo, wow, bueno, fue tanta la alegría que tuvo que escribirlo. Habló de él. Fue tanta su impresión cuando lo vio llegar. Tito llegó aquí. A mí me parece que cuando él llegó, cuando Tito llegó, me parece que el apóstol Pablo empezó, Tito. Entonces, estaba tan contento porque llegó Tito. Me parece que eso es importante, pastor. Interesante por demás. Claro, el concepto de que la pastoral es un ministerio de soledad, hay que manejarlo con cierto cuidado, ¿verdad? Con cierto cuidado. Si nos referimos cuando hablamos de soledad, a ese momento de intimidad mía con Dios. Esto es cierto. A ese momento de acercamiento mío con el Señor, ¿no? Pues un momento íntimo. De hecho, claro, a un extraordinario pastor y predicador un día lo fueron a entrevistar para que diera, ¿verdad?, detalles de cómo su vida y su ministerio tenía éxito. Así que quien fue a entrevistarlo le explicó el propósito de la entrevista y lo primero que le preguntó fue, comencemos por lo siguiente. Díganos cómo es su vida devocional con Dios. Este gran predicador le dijo, bueno, no acostumbro a publicar mis encuentros de soledad y privado con Dios. Hablemos de todas las áreas más del ministerio. Es que si hablamos de soledad, refiriéndonos a ese momento, ¿verdad?, de encuentro con Dios, a ese momento donde uno como pastor, ¿verdad?, está desarrollando la misión, la visión, el trabajo de la iglesia y reflexiona, ¿verdad? Muy bien. Pero si nos referimos
por soledad, de que el ministerio es un ministerio de soledad, a que en todos los momentos de la vida, que yo no puedo tener amigos, a que yo no puedo tener personas confidentes, a que yo no puedo tener alguien en quien yo compartir todo lo que soy, con profundo respeto, pero estamos en desacuerdo, ¿no? Estamos en desacuerdo. Primero porque la fe es una experiencia comunitaria. Así es. Y el ministerio es una experiencia comunitaria en ese sentido. Así que el Totalmente. Señor nos ayude, Jesús, a que en esa introspección que hagamos, el Espíritu Santo como agente que todo lo ve y lo conoce, nos escudriñe, ¿verdad? Y desde los resultados que encontremos, nos lancemos a la tarea de la predicación. Que así nos ayude el Señor, pastor. Ciertamente una mañana poderosa, una mañana especial que hemos disfrutado hoy. Pero antes de finalizar, pastor, ¿cómo la gente puede comunicarse con usted, comunicarse con su ministerio? Y recordándole que esta presentación del pastor Otilio Román, usted la puede encontrar en nuestras páginas de YouTube, Jesús Semiday Ministries. Usted se suscribe a nuestro canal y ahí usted puede encontrar todas y cada una de estas presentaciones para la gloria del Señor, que han sido, wow, excelentísimas para la gloria de nuestro Señor. Pastor, ¿cómo la gente puede comunicarse con usted? Lo pueden hacer a través de la página de Facebook de nuestra iglesia, Iglesia de Dios MB Yahweh Jireh. También pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico y de punto que llamamos, ¿verdad? Y latina, ddmbomar@hotmail.com y ddmbomar@hotmail.com o a través de nuestro teléfono celular 787-226-0039. Siempre a las órdenes. Pastor, un abrazo y gracias por bendecirnos. Y la semana que viene nos vemos en El Predicador frente a su congregación. Con el favor de Dios. Un abrazo. Manjar lo que estamos recibiendo. Un abrazo, pastor.